Bueno, muchas gracias a Federico, anfitrión de la casa, cliente y amigo, y sobre todo a Fernando, que nos va a contar los principales insights del estudio y que, bueno, que os espero que los disfrutéis. Muchas gracias. Gracias, Pepa. Muy buenas tardes a todos. Recuerdo bien que hace unos años, como unos 12, cuando con un amigo me fui de consultoría para iniciar una empresa muy parecida a Brandwatch, ¿no? Como uno de nuestros partners, una empresa que pues rastreaba contenido online, contenido de los foros online, hacía análisis de texto y visualizaba la información para ayudar a los departamentos de marketing a tomar decisiones en función de lo que le decía la gente en los foros, ¿no? Pues en esta empresa se llamaba Dice la Red. Recuerdo que empezamos a trabajar con la universidad y los investigadores nos ilustraron sobre la tecnología de text mining. Nos decían, bueno, el text mining lleva con nosotros casi 30, 40 años, no ha avanzado apenas en los últimos 30, 40 años, esto es lo que hay, esto es lo que conseguimos hacer, y evidentemente, pues si lo que quieres es que un robot lea como una persona humana, no lo vais a conseguir, ¿no? Porque de hecho, si un robot leyera como una persona humana, también podría escribir como una persona humana. Curiosamente, esta semana, Gartner publicaba sus predicciones tecnológicas para los próximos 5 años y decía que el 20% de los contenidos empresariales en el 2018 serán generados por robots. No sé si habéis oído la noticia. Yo cuando la he oído y cuando la he leído me he acordado mucho, ¿no?, de que en el año 2002 científicos computacionales de la Universidad Carlos III de Madrid nos dijeron esto no va a ocurrir, ¿no? Un robot no puede leer. Y me acuerdo mucho que leyendo un libro magnífico de Andrew McAfee, uno de los autores, que es llamado The Second Machine Age, decían en la introducción que 2 de los científicos computacionales más eminentes americanos en el año 2004 escribieron un libro, que es Levy and Moraine, escribieron un libro en el que decían, se llamaba The New Division of Labor, en el que hablaban de cómo algunos puestos de trabajo serían sustituidas por las máquinas y otros no. Y uno de los puestos de trabajo que no serían sustituidos por las máquinas eran el de conductor de coche, ¿no? Y si hoy, 10 años después, este libro se escribió en el 2004, ¿no?, tenemos robots que van a escribir textos y tenemos coches que van a ser conducidos de manera automática, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, al final, ¿cómo es posible que en 10 años haya cambiado tanto esto, ¿no? Y evidentemente la respuesta es esa famosa curva exponencial que todos hemos visto representada en forma de ley de Moore, por ejemplo, ¿no?, en el que hace que, bueno, pues que la tecnología al ser humano le cuesta mucho entender esa progresión exponencial, porque vemos una línea que es la misma, pero de repente, en un momento, en un periodo, se dispara hacia arriba. Y eso es en cierto sentido lo que nos está pasando. Varias tecnologías están convergiendo a un ritmo exponencial y están haciendo que, ¿no?, las personas vayamos como podemos detrás de la tecnología, adoptando a lo que nos dicen que hay que adoptar, ¿no? Pues ahora hay que hacer Facebook, ahora hay que hacer Facebook, Snapchat, lo que haga falta, ¿no?, un móvil. Y las organizaciones, evidentemente, si ya nosotros con decisiones individuales vamos por detrás de la tecnología, pues las organizaciones van con la lengua fuera, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que nos ha motivado para hacer un estudio que hoy presentamos, para ayudar a la empresa española a identificar un poco las tendencias, qué es lo que otros profesionales están pensando de la transformación digital, hacia dónde vamos, ¿no? Y es un estudio que, bueno, que pone mucho foco en entender, intenta estructurar un poco, conforme a nuestro roadmap, nuestra metodología, nuestro framework de trabajo, ¿no?, intenta estructurar un poco las conclusiones en tres áreas, ¿no? El área del cliente, de cómo las empresas están digitalizando su relación con el cliente, a un cliente que es más digital ahora, en torno al negocio, cómo las empresas están pensando en generar nuevos ingresos o nuevos canales o nuevos productos, y en torno a la propia empresa, cómo nos estamos transformando internamente para hacer frente a esa curva exponencial tecnológica, ¿no? Entonces, muy rápidamente os contamos sobre el universo. Es un estudio en el que hemos tenido
890 respuestas, 724 personas han dicho que en sus organizaciones están abordando proyectos de transformación digital. De estas empresas, en este estudio, el 29% son grandes empresas, con una facturación de mayor de 50 millones de euros. Es una empresa que evidentemente también posiblemente representa más el tipo de empresas que está abordando estos proyectos de una forma más amplia, ¿no? Y, por ejemplo, creo que solamente hay un 29% de empresas con menos de 10 empleados, que en España sería casi el 90% de las organizaciones, ¿no? También tenemos un perfil profesional que ha rellenado esas encuestas, bastante representativo de lo que sería la dirección alto directivo de las compañías. Un 56% de los encuestados son altos directivos. Dentro de ese 56%, el 7% son empresas cotizadas, el 34% son cargos intermedios, el 11% son operacionales, etc., ¿no? La mayor parte de los participantes se declaran dentro de la función de marketing, pero tenemos un 20% de participantes que son directores generales, ¿no? Luego hay otros ámbitos, ventas, desarrollo, estrategia, áreas de negocio, etc., ¿no? Los sectores representados en la muestra son realmente variados. Ha habido prácticamente todos los representantes de todos los sectores y haremos alguna mención a lo mejor en los resultados sobre estos sectores, ¿no? Y a la pregunta esa que os decía de ¿hay algún proyecto de transformación digital en tu empresa?, que era un poco para calificar también el universo en el arranque de las preguntas, el 70% declaraba estar abordando un proyecto de transformación digital, ¿no? El 20% y el 10% que decían que no o que no sabían, lo que solían decir es que ya consideraban que eran digitales de sobra porque tenían una página web o que no lo veían tan necesario porque no iba a impactar su negocio, ¿no? Sin embargo, el 90% de los encuestados declaraba un impacto, ¿no?, que veía un impacto positivo de la transformación digital en cómo las empresas, ¿no?, iban a trabajar en el futuro. Y desde esa, no sé cómo decirlo, desde esa positividad hacia la transformación digital, preguntábamos también qué se entiende por transformación digital, ¿no? La encuesta tiene casi 31 preguntas, era extensa, muchos de vosotros la habréis rellenado, habréis visto que no era sencilla, ¿no? Había muchas preguntas e intentamos un poco también cualificar el conocimiento y para luego poder entender algunas de las respuestas conforme al conocimiento, ¿no? Y cuando hacíamos esta pregunta, la mayor parte de los encuestados decía, bueno, pues 4 cada 5 decían, oye, esto tiene que ver con nuevos canales de venta y con fidelización, ¿no? O esto tiene que ver con tecnologías de gestión de conocimiento cliente, con Customer Journey, etcétera, ¿no? Pocos de ellos decían, por ejemplo, que los perfiles sociales eran un tema de transformación digital, o menos, ¿no?, que otros. Y había algunas áreas, ¿no?, que estaban un poco menos representadas, ¿no?, como la innovación, montar áreas internas de innovación, etcétera, ¿no? Cosas como Big Data, evidentemente, se relacionan con transformación digital. Y vamos a ver un poco luego el impacto que prevén en cada una de esas áreas en el negocio, ¿no? Empezamos por el área de cliente y decimos cómo las empresas están viendo el cambio de este cliente. Todos unánimemente declaran que el cliente está cambiando, que es un cliente más exigente, que es menos fiel. Yo muchas veces cuando digo lo de que es menos fiel el cliente, me pregunto si nos preguntamos a nosotros mismos cuando somos clientes y decimos, yo soy muy fiel a muchas empresas, ¿no? A otras no. Entonces, a día de hoy que tenemos capacidad de elegir, capacidad de escoger, comparar, ¿no?, pues el mantra de Customer Centric, o que nosotros lo llevaríamos todavía más extremo como organización, territorio creativo, y defendemos el personas primero, no solamente es un mantra Flower Power, es un mantra que tiene que ver con las empresas digitales entienden que los usuarios están a un clic de la competencia y que si no les tratan bien, evidentemente pierden ese cliente. Bueno, pues que un cliente sea infiel, en cierto sentido también tiene que ver con que a día de hoy nos es más fácil a todos comparar, elegir, no solamente precios, la fidelización, el servicio, etcétera, ¿no? Aunque la transformación digital, cuando preguntamos qué entendían por la transformación digital, tenía que ver con la captación de clientes, etcétera, el 50% de los encuestados reconoce que no están haciendo una explotación buena de las herramientas para captación, para conocimiento de cliente y para fidelización, ¿vale?
hay tecnologías, muchas de ellas ahora mismo muy en auge, RTBs, etcétera, donde la mayor parte de ellos decían, no lo estamos haciendo, la sensación era, vamos con la lengua afuera, ¿no? Cuando investigamos un poco más en el entorno del cliente, dónde están invirtiendo más dinero, ¿no? Pues evidentemente captación requiere o se lleva una mayor parte de la inversión, conocimiento y fidelización se lleva una parte mucho más pequeña, ¿no? Y cuando, por ejemplo, indagamos un poco más y decimos, vale, dentro de conocimiento de cliente, ¿qué tipo de proyectos estás abordando? Bueno, pues la mayor parte de los proyectos, la mayor parte de las inversiones, como en general una de las conclusiones del estudio vemos, ¿no? Son más bien tácticas y no tan estratégicas, ¿no? Por ejemplo, hay inversión en monitorización, hay inversión en analítica, en analítica web. Sin embargo, hay poca inversión en entender la complejidad del viaje del cliente, ¿no? Del customer journey en su totalidad, cómo un cliente va utilizando diferentes momentos de la verdad o touch points, o va pasando de digital a físico, cómo va a una tienda, cómo sale de una tienda, cómo usa el móvil. Entonces, esa investigación de conocimiento de cliente, evidentemente, todavía es un poco incipiente. La mayor parte de las organizaciones no está invirtiendo en este tipo de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de, hasta ahora hemos hablado de cliente, cuando hablamos de negocio, de cómo las tecnologías digitales están impactando en la forma que las empresas tienen de hacer negocio, evidentemente hay una serie de preguntas que lo que están diciendo es, todos estamos seguros en nuestras empresas que esto está cambiando las reglas de juego, ¿no? Y que las personas y la tecnología a día de hoy no se pueden abordar. Pero, sin embargo, cuando vamos un poco al detalle de qué tipo de tecnologías creemos qué impacto, ¿no? van a tener estas tecnologías en nuestro negocio, pues evidentemente valoramos de forma diferente unas tecnologías y otras. Como veis, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, Business Analytics, Big Data, con temas de movilidad, con temas de omnicanalidad, están como prioridad, como impacto alto, ¿no? Y casi nadie dice no sé lo que es, y casi nadie dice el impacto es bajo. Y sin embargo, hay esta tabla que estáis viendo, la hemos partido en dos para que se pueda ver, tiene una segunda mitad, un poco de hermanas pobres de tecnologías que son hermanas pobres, porque si os dais cuenta, estas, que es la misma pregunta, ¿qué tecnologías van a tener impacto? Estas, la correlación entre no sé lo que es, no tengo ni idea de si esto tiene impacto o no, y tendrán bajo impacto es evidente, lo cual demuestra que hay un desconocimiento de lo que estas tecnologías pueden significar para la empresa y de qué impacto van a tener en su cadena de valor, ¿no? Entonces, tecnologías como realidad virtual, tecnologías como wearables, como computación cognitiva, etcétera, ¿no? Internet de las cosas incluso. Y, por ejemplo, Internet de las cosas está un poco más alto en el impacto, pero el resto, impresoras 3D, robótica, ¿no? se ven menos presentes, ¿no? en la mente como una tecnología de alto impacto. Evidentemente, este análisis, cuando os podréis descargar el informe, este análisis tiene algunos datos que importan mucho, por ejemplo, con el sector, ¿no? Algunos sectores, el impacto de wearables en moda y en salud es evidentemente mayor, ¿no? Y así lo reflejamos y queda claro, ¿no? La gente es consciente que trabaja en sanidad, que trabaja en salud, es consciente que los wearables van a tener mayor impacto, ¿no? Y son posiblemente mucho más conocedores de lo que la tecnología puede aportar en el futuro, ¿no? Dentro también un poco del impacto dentro del ámbito de negocio, muy importante, una pregunta que ha dividido en tres partes prácticamente iguales, ¿no? a la población muestral, ¿no? Que es, ¿crees que tu empresa gestiona de manera eficaz, fiable y accesible los datos en la organización? Entonces, un tercio ha respondido que, el 34% ha respondido que sí, que cree que su organización está haciéndolo bien en términos de acceso, de compartir esa información, de que no haya silos, etc. Un tercio dice que la fiabilidad de esos datos está en duda y que al final, cuando un dato empieza a tener una fiabilidad en duda, pues evidentemente pierde el valor para la compañía. Y otro tercio responde que en su empresa son silos funcionales, los datos no se comparten, es casi imposible tener una visión integrada de datos dentro de la compañía, ¿no? Todavía hoy, que era un tema recurrente en los años 90, por ejemplo, con las implantaciones de RP, etc., ¿no?
un poco también alrededor de en qué proyectos se invierte más, ¿no? En qué áreas dentro de la compañía, qué áreas están recibiendo mayor inversión. La mayor parte de la inversión se va a proyectos calificados como proyectos de tecnología, ¿no? Hay otros proyectos que tienen que ver directamente con el ámbito, la función de marketing y ventas, ¿no? Y proyectos que también tienen que ver con el conocimiento del cliente. Paso antes a ver aquellos que reciben menos inversión y luego os hago un detalle sobre empresas más grandes y menos grandes, ¿no? Los proyectos, las áreas que reciben menos inversión son organización y procesos y personas, ¿no? Uno de cada 5 dice que ahí no se está invirtiendo nada, 0, ¿no? Y cuando hablamos de... Es curioso, porque no está en este resumen ejecutivo que os hago en 20 minutos, pero siempre que se pregunta sobre una transformación, y no iba a ser menos la transformación digital, la clave, todo el mundo rápidamente dice, la clave son las personas, la clave es la cultura de la compañía. Sin embargo, es evidente que las organizaciones no saben cómo invertir en esas áreas, porque no se están declarando proyectos de inversión y porque hemos entrevistado a diferentes CEOs de diferentes compañías, hemos tenido entrevistas en profundidad. Evidentemente no es simple. Algunas compañías, antes de abordar estos proyectos, están haciendo realmente un plan de formación, de capacitación a las personas clave de la compañía para que cuando empiecen a hacer este tipo de proyectos tengan una idea más, una visión más global, aunque luego sean proyectos tácticos, ¿no? Sin embargo, es raro, no es norma habitual, ¿no? Y hay algunos datos que luego veremos también que refuerzan esta teoría de que en las personas y en la organización y procesos de la compañía se está invirtiendo poco, ¿no? Cuando se pregunta sobre cuáles son los, para no retrasarme mucho, yo creo que voy bien de tiempo, pero 5 minutos, y tenemos un pequeño vídeo que queremos mostrar al final, cuando se pregunta sobre, también en el ámbito de negocio, cuáles son un poco las oportunidades, ¿no? que la transformación digital traerá a la empresa. Evidentemente hay una respuesta masiva en, oye, nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? En la eficiencia económica y en la reducción de costes, en lo que sería incrementar cuota de mercado, y sin embargo hay cosas que en otros mercados como el estadounidense es clarísimo, que es fusiones y adquisiciones relativos a startups digitales, ecosistemas, compras, adquisiciones, etc. En España hay una visión clara de cómo aprovechar las oportunidades que la transformación digital ofrece y cómo las startups y el ecosistema de startups digitales está ahí ofreciendo posibilidades también a las grandes empresas, ¿no? Alrededor de qué actividades han experimentado cambios por el impacto de la transformación digital, aparecen las primeras, nuevos canales de venta, evidentemente, el e-commerce es uno de los grandes triunfadores dentro de la transformación digital, inversiones tecnológicas, innovación, desarrollo, retención de clientes, nuevos modelos de organización, y sin embargo hay algunas áreas, ¿no? Como la cadena de suministro, que nos extraña porque se refleja tan falto de esto ya está bien, esto no está bien, no hace falta que cuando en la cadena de suministro desde el principio se ha visto, por supuesto, el EDI, ¿no? Fue un invento que cambió por completo las cadenas de suministro de las empresas de automoción, ¿no? Y si entramos un poco en el ámbito de empresa, ¿qué áreas están liderando los proyectos de transformación digital? Bueno, un 53% declara que es la dirección general, desde nuestras perspectivas, como creemos que se tiene que hacer. También es verdad que hay muchos directores generales respondiendo a la encuesta y que a lo mejor se quieren ver liderando estos proyectos de transformación digital. Marketing y ventas está por delante de tecnología. Esa es parte de la noticia de esta transparencia, de esta slide, que es marketing y ventas se percibe dentro de la compañía, pero también había mucha gente de marketing y ventas diciendo que ellos están liderando la transformación. Y lo que es evidente, hay una escasez de gente que declara que es recursos humanos, ¿no? Una vez más, no sabemos, o sea, debería, si no liderar, como mínimo apoyar mucho más y debería ser mucho más visible y recoge una nota pobre, ¿no? Sobre todo si pensamos una vez más que esto es un cambio cultural y de personas, ¿no? Y no tanto de la tecnología. Cuando preguntamos si la empresa está capacitada para abordar proyectos de transformación digital, vemos que hay un poco una mezcla de respuestas, ¿no? 56% cree que está capacitada, muy capacitada o capacitada, y un 44% declara que cree que está poco capacitada o nada capacitada, ¿no? Hay un 50% de los encuestados que dicen que el director general no está capacitado, debe ser que su director general no está capacitado para abordar la transformación digital, ¿no? Hay un 50% de ellos que dicen que sí, ¿no? Tenemos el dato
de cuántos directores generales creen que la dirección general está capacitada para abordar la transformación digital. Es interesante, no lo hemos traído aquí para no hacer tampoco... los sectores que se ven más capacitados para abordar este tipo de proyectos, no es casualidad que el sector telecomunicaciones se vea capacitado para abordarlo. Después tenemos el sector de consultoría. Los consultores ya sabéis que son todos, pues, van muy sobrados y que siempre se ven capacitados para abordar cualquier cambio que haga falta, ¿no? Pero, por ejemplo, energía pues, se ve también capacitada para abordar este tipo de proyectos, ¿no? Y por último, bueno, no es por último, los menos capacitados sería, en un caso, distribución y retail y banca y seguros, ¿no? Sector financiero. Bueno, el detalle, insisto, por no acabar mucho, perdonadme que ahora, esta era un poco las conclusiones cuantitativas, highlights del estudio. Os decía que había muchas preguntas y que hay muy buena información dentro del estudio que recibiréis. También hemos salido a preguntarle a directores generales, a directivos de las organizaciones, cómo ven la transformación digital, cómo lo ven dentro de sus organizaciones, y hemos hecho un pequeño montaje de vídeo para traeros un extracto mínimo de lo que muchos de ellos nos han dicho, ¿no? We can say without any hesitation that digital transformation is an enabler for innovation. No podemos hablar solo de transformación digital. Si hablamos de cualquier proceso de transformación en la actualidad, o le añadimos la parte digital, o no tiene ningún sentido. ¿Cómo aprovechas el hecho de que cada vez más información y cada vez más de los elementos con los cuales nos relacionamos están en formato digital, y por tanto eso ofrece la oportunidad de que fluyan de unas partes a otras? Bueno, la transformación digital es una prioridad, y es una prioridad para Segur porque con los avances tecnológicos nos permite mejorar la eficiencia interna, nos permite diferenciación competitiva y mejorar las relaciones con nuestros clientes. Yo tengo que pasar de distribuir productos y servicios a facilitar una experiencia, a envolver esos productos y servicios como una esponja. Y eso que los envuelve es la experiencia. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues no sé si es transformación digital o no, pero realmente los clientes te llevan a mejorar esa experiencia. Somos mobile centric porque los clientes son. Yo tengo que pasar de distribuir productos por darle al consumidor no solo lo que quiere, sino todo aquello que no quiere, a envolver esos productos y servicios que no había en su uso, ¿no? Y eso que los envuelve es la experiencia. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues no sé si es transformación digital o no, pero realmente los clientes te llevan a mejorar esa experiencia. Somos mobile centric porque uno de los retos que tienen al final es cómo conseguir que esa darle al consumidor no solo lo que quiere, que sino lo todo ves, aquello que no los quiere, consumidores, tus propios clientes, que no había cómo consigues que eso se traslade a cambiar la manera de operar. Significar... No sé si es transformación digital o no, pero realmente los clientes te llevan a mejorar esa experiencia. Bueno, ha sido esas cosas del directo. Dice, el vídeo no falla, pero la edición de último momento para introducir el testimonio de una persona clave que hemos hecho prácticamente sobre la marcha esta tarde ha fallado. Entonces, bueno, os lo pondremos en online. No se escucha bien, no tiene sentido terminarlo. Lo importante, de alguna forma, es que la mayor parte de ellos, yo estuve en alguna de ellas, Pepa, Carlota, un montón de personas de territorio creativo, nos sentíamos muy identificados porque muchos de ellos, claro, tampoco es casualidad que en particular estos 7 directivos a los que hemos entrevistado tengan una visión tan, pues una visión tan clara de cómo está evolucionando, porque muchos de ellos llevan mucho tiempo trabajando en este entorno, han visto el proceso en los últimos 20, 25 años. La transformación digital no es nueva, ¿no? Nos llevamos transformando digitalmente, nos gusta decir que nos llevamos transformando digitalmente. A mí me gusta situarlo en el just in time de Toyota, ¿no? pero porque es cuando de repente empezamos a cambiar la forma de producir y nos empezamos a hacer más flexibles para hacer frente a una demanda cambiante, y aquello que es simbólico, no es casualidad que hoy Lean, ¿no? que fue acuñado en algunos de esos entornos, haya contagiado el espíritu de las startups, del marketing, del desarrollo de software, etc., ¿no? Entonces, muchos de ellos, sobre todo, pues recuerdo a Luis Álvarez, con el que yo sí que estuve en Londres con él, decía que el papel, el rol del alto directivo de una organización es clave. No se va a transformar la organización si el alto directivo no está dispuesto a perder su puesto, ¿no? a costa de arriesgar lo que significa arriesgar, en algunos casos reinventarse, hacer una disrupción del negocio
que puede fagocitar parte de nuestras líneas de negocio, y que el liderazgo, el ejemplo, en este caso, es evidente y que debe estar presente y debe estar muy visible para el resto de la organización, porque los frenos, ¿no? Los frenos organizacionales van a ser enormes cuando queremos adoptar o abordar cambios estructurales en la organización, ¿no? No os cuento más sobre esto. Una de las respuestas de los CEOs para no abordar transformación digital suele ser la falta de un roadmap. Todos sabemos que transformación digital es una cosa que no existe, que es la transformación digital en cierto sentido. Es decir, al final estamos hablando de muchas cosas diferentes, acciones tácticas, visiones estratégicas. Nosotros llevamos un tiempo reflexionando sobre el tema. Nos gusta pensar que tenemos un roadmap, aunque evidentemente el trabajo es tan amplio, afecta a tantas áreas de la compañía que no podríamos tener una receta, sería como el que se saca aquí un libro y tiene una varita mágica, pero sí que nos gusta, reforzamos esa idea de 3 áreas para intentar para poner un poco de orden en los proyectos y decir, nos gusta pensar que hay ahora se me ha ido una traspa, pero ya no sé si es porque queréis poner el vídeo o no. Vale, al final los tres ámbitos del estudio que habéis visto en el ámbito del cliente y de esa nueva funnel, ¿no? de ese nuevo viaje del cliente con los diferentes puntos digitales e intentar entender cuáles son las motivaciones de sus clientes, cómo se informan a los clientes, cómo van tomando decisión, cómo van acercándose al momento de la compra, cómo se fidelizan, cómo vuelven, cómo recomiendan, cómo se convierten en advocates. La segunda parte de la que estaríamos hablando, que tendría que ver con voy a pasar directamente ya, este sería el ámbito de cliente, ¿no? La segunda parte en la que nosotros trabajamos, que tendría que ver con qué oportunidades ofrecen para generar nuevos ingresos, ¿no? Y hablamos, por un lado, de canales, de nuevos canales de venta, e-commerce, etcétera. También hablamos de desarrollar nuevos productos digitales, servicios digitales o servicios facilitados por la digitalización. Y, evidentemente, habría una especie de un jackpot, ¿no? Una especie de tesoro escondido en modelos absolutamente disruptivos, nuevos, que se están permitiendo por el acceso a la tecnología de todas las personas y que todos nos vendremos identificados si pensamos en los ejemplos de siempre como Airbnb o los no tan de siempre como lo que está ocurriendo en los servicios profesionales frente a los contract employees o los freelance, etcétera, ¿no? Y por último, hablando de la parte que suele estar en la que suele invertir menos dentro de las organizaciones, y una de las que a mí me gusta especialmente, tiene que ver con cómo las empresas están trabajando internamente en sus estilos de liderazgo, en sus valores, en su cultura digital, la capacitación de los empleados, los procesos. Tenemos que ser más lean, tenemos que aprender a desarrollar, lanzar más rápido, lanzar productos mínimos viables, mejorar con los datos que vamos recabando, y cómo la organización dentro de la propia compañía puede tener que estar sometida a cambios respecto a la que era una organización tradicional, ¿no? Entonces, en un paper que publicamos hace ya un año, hacíamos un análisis de estos 3 ámbitos de trabajo y poníamos mucho énfasis en que si solo se queda en visión, una de las frases que nos ha quedado claro de este estudio y que ha acuñado Carlota, nuestra directora de comunicación, es: hay mucha visión, pero hay poca inversión. Si solo nos quedamos en visión, evidentemente nos va a costar vender los proyectos que van a cambiar nuestra compañía. Por eso hay que hacer un análisis serio de los ámbitos del retorno de inversión, porque estamos hablando de que hay proyectos en el ámbito digital que nos pueden dar retorno mañana. Tenemos tantos ejemplos, seguro que vosotros tenéis tantos ejemplos de cosas que han pasado hoy y que por estar conectado, escuchando lo que dicen nuestros clientes a través de Brandwatch, o porque somos capaces de tener software para analizar en tiempo real tendencias de nuestros consumidores. Esas decisiones que nos pueden dar un retorno a la semana siguiente y, por supuesto, en términos de eficiencia de costes, en términos de reducción de costes, en términos de incremento de ventas, pero también en generación de activos como somos capaces de medir el employee engagement y somos capaces de medir un ratio tan concreto como el turnover, la rotación de plantilla. Entonces, esta es mi recomendación final, ¿no? Que acabo aquí diciéndoos: no os quedéis solo en la visión
y en el dato de que dice que las empresas españolas están al 50% seguras de que pueden hacerlo o no, porque eso es ver el vaso medio lleno, medio vacío, empezar a hacer cosas, demostrar que esas cosas tienen retornos y aprender a medir el ROI, porque, como me dicen muchas veces mis alumnos en el IE, y tengo aquí dos personas queridas que me lo recuerdan, bueno, aprender a medir el ROI, ¿no? Ellos están llamados a demostrar cuando se incorporen al mundo profesional de venderles el proyecto a su jefe inmediato, ¿no? Y eso es al fin y al cabo lo que es vencer la resistencia y abordar la transformación. Muchas gracias, hasta aquí. Voy a dar paso a Carsten Sorensen y por favor, los que estáis ahí, aparte de tuitear mucho con el hashtag TC Research, podéis sentaros aquí porque habéis ido llegando, pero con eso de los cortes de tráfico, no os cortéis, venid. Con los cortes de tráfico